Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en el día de hoy os traigo una partida que se ha jugado recientemente en el torneo online que se está disputando en estos días, el Earthings Masters 2020, en el que 12 de los mejores jugadores del mundo pues están jugándolo. Estamos todavía en la fase clasificatoria y con piezas blancas Magnus Carlsen y con negras Hikaru Nakamura. Quizás una de las partidas o uno de los duelos más esperados, así que vamos a ver qué ocurrió. Con blancas Carlsen, con negras Naka, y la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, entrando así en la apertura Ruy López, y tras caballo F6 entramos en la defensa berlinesa, enroque en corto por parte de las blancas y caballo por E4. Aquí una opción podría ser mover el peón a D3, D4, pero aquí Carlsen juega torre E1. Posteriormente caballo D6 tocando al alfil de B5 y caballo por E5 por parte de Carlsen. En esta ocasión no se podría capturar este alfil que está sin defender, ya que la partida terminaría muy rápido con este caballo por C6, jaque a la descubierta, y la dama en esta posición caería, o si viene a defender a su rey, ¿no? Por lo tanto, tras este caballo por E5, Naka juega alfil E7 y posteriormente ahora sí que hay que retirar este alfil que está sin defender y Carlsen lo coloca en F1. Caballo por E5, torre por E5, y aquí Nakamura se enroca en corto. Posteriormente D4, ganando un poquito de espacio y ocupando el centro con uno de los peones centrales. Caballo E8 por parte de Naka, aunque aquí también una posibilidad hubiese sido este alfil F6. Caballo E8, torre E1, ya que la torre al principio de una partida pues no puede estar bailando por el centro. Carlsen la retrasa a E1 y posteriormente D5 por parte de Nakamura. Alfil F4 y alfil D6. Como vemos, Nakamura ya es la primera vez que intenta cambiar piezas para bueno, pues minimizar al máximo la posición, y en caso de que las blancas capturasen el alfil se recapturaría de caballo, por lo tanto no dañaría la estructura de los peones del flanco de dama, ¿no? Posteriormente Carlsen lo defiende con dama F3, alfil por F4, dama por F4 y nuevamente Nakamura juega dama D6 con la misma intención, simplificando la posición al máximo, y Carlsen juega dama F3. Posteriormente llega caballo F6 y tras caballo D2 Carlsen permite que se juegue este alfil G4 por parte de Naka atacando a la dama, y esta bueno, pues se tiene que quitar. Podría venir a C3, a B3, pero Carlsen la coloca en G3. Nakamura aprovecha y captura la dama en dicho punto, H por G3 y posteriormente torre F8. Como vemos, Nakamura está buscando unas tablas rápidas. Aquí Carlsen juega F3 tocando el alfil, este se retira a D7 y posteriormente G4 ganando un poquito más de espacio. También, bueno, pues en estos momentos este alfil ya no podría venir a esta diagonal, y por qué no colocar o avanzar este peón tocando al caballo de F6. De ahí, o posiblemente esta jugada que hiciese Nakamura de H6 para poder evitar un G5 y posteriormente se juega rey F2 mejorando la pieza del rey. Torre por E1, torre por E1 y torre E8 por parte de Nakamura. Aquí Carlsen juega torre C1 con la intención de quitarse y de no cambiar también la segunda torre que tiene, y quizás jugar un C4 para ganar un poquito de espacio en el flanco de dama. C6 por parte de Naka y A4 por parte de Carlsen, con la idea posteriormente de avanzar su peón a A5 y así evitar o confrontarse con algún ataque por parte de los peones de la columna A y B principalmente. Torre E7 haciendo espacio al caballo
para llevarlo a E8 y según la línea este caballo podría venir bueno, pues a las casillas de D6 o bien de C7 y posteriormente pues si está en D6 podría llegar y aterrizar en C4. Lo mismo con el caballo blanco, un camino podría ser este B3 y posteriormente alojarlo en una posición avanzada que sería C5. La partida continúa con A5, caballo E8, caballo B3 y posteriormente tras caballo D6, caballo C5 por parte de Carlsen atacando al alfil y como vemos también el peón de B7. Nakamura juega alfil C8 retirando el alfil y defendiendo el punto de B7 y posteriormente se juega B3 con una doble idea. Por un lado este peón controla un posible salto del caballo a C4 como hemos comentado y posteriormente también se podría avanzar este peón a C4 y bueno, pues que hubiese cambio de peones en dicha casilla, ¿no? G6 por parte de Naka para activar y traer al centro al rey y por parte de Carlsen juega este C4, D por C4, B por C4 y posteriormente este rey G7, alfil en D3, F5, G por F5, alfil por F5 y aquí nuevamente Naka está buscando el cambio de alfiles. Carlsen lo evita jugando un alfil E2 y posteriormente se juega este H5, caballo D3. Aquí Carlsen, bueno, pues en caso de que las negras quieran capturar este caballo, se lo permite y a cambio las negras Naka perdería su alfil de casillas blancas. Por lo tanto, no acepta este cambio de piezas menores y retrocede su alfil a C8 para que también este caballo, bueno, pues pueda ser de mayor utilidad en esta casilla, ¿no? Que ha dejado libre ahora mismo el alfil. Caballo B4, caballo F5 y D5 por parte de Carlsen. Aquí una de las opciones sería por parte de Naka capturar. Y aunque las blancas han conseguido un peón pasado, pues sería difícil, o al menos en este momento, pues llegar a la coronación, ¿no? Y mirando los módulos, pues estamos prácticamente en una posición de tablas. Así que en esta ocasión Naka no jugó, no capturó, decidió mover C5 tocando al caballo de B4 y posteriormente se juega caballo D3, torre C7 defendiendo al peón de C5 y caballo F4 por parte de Carlsen. Como vemos, este caballo ya podría estar preparado para saltar a esta casilla y aunque de momento pues la defiende el alfil, pues un caballo aquí podría ser muy molesto dando un jaque al rey y posteriormente ganando la partida capturando la torre, ¿no? De ahí que Nakamura vaya a expulsar al caballo, pero primero tiene que mover H4, ya que si lo hace directamente un G5, pues caería lógicamente este peón de H5 con un jaque y bueno, pues habría ganado un peón, ¿no? Por lo tanto, primero hace este H4, alfil D3, para que ahora cuando Naka ataque este caballo se vaya a reciclar por E2 y posteriormente por C3. Vamos a verlo a continuación. G5, caballo E2, caballo D6 y posteriormente este caballo C3 viene a continuación. Rey F6 trayendo al rey al centro por parte de Naka y como vemos aquí también de alguna manera pues está ofreciendo Nakamura que este caballo pueda saltar aquí a E4 y haya cambio de caballos, ¿no? No obstante, Carlsen decide reforzar un poquito más la columna, juega torre E1, alfil D7, también con la intención de lanzar en algún momento este peón de B5 y que el alfil pues apoye en dicha casilla y por su parte Carlsen juega este caballo E4, jaque, caballo por E4 y alfil por E4. Aquí podíamos pensar por qué no capturar de peón y fijaros que dos buenos peones pasados y además centrales
pues tendrían las blancas. Y aquí es que las negras podrían responder con un rey E5, y este rey va a ser muy difícil de quitar o de atacar, y por otro lado, como vemos, este alfil está completamente inutilizado en esta posición y bueno, pues ya las máquinas darían ventaja, aunque ligera, para las negras. Por lo tanto, Carlsen no quiere entrar en esta línea, captura de alfil y posteriormente se juega este B5 que habíamos comentado. Antes de capturar, Carlsen realiza este movimiento de D6, toca la torre, esta se va a C8 y ahora es cuando captura C por B5, alfil por B5 y torre B1 atacando al alfil. Aquí Naka jugó este alfil y lo colocó en C4, permitiendo a la torre de Carlsen entrar en la séptima, cuando a lo mejor podría haber sido una jugada, a lo mejor, o una posibilidad también, jugar este A6 sellando la columna, pero no obstante, siguiendo por la partida, juega este alfil C4, la torre se mete en B7 tocando el punto de A7 y Naka dice, bueno, pues me estás atacando un peón, pues yo te ataco este peón pasado también importante de D6, ¿no? Por lo tanto, cada torre hace su trabajo y llegamos a esta posición en la que Carlsen juega este torre C7 y ataca a este peón, que además va a ser muy difícil de defender, ¿no? Aquí no puede venir ya que sería capturado de alfil, y aquí Naka realiza torre D2 jaque. Toda estas casillas las defiende el alfil, por lo tanto quedarían solamente dos opciones, o E3 o G1. Si el rey hubiese venido a E3, viene jaque mate en E2, porque también estas casillas están ocupadas por los peones, por lo tanto habría mate. Esto Carlsen lo ve lógicamente, juega un rey G1 y aquí es donde comete una imprecisión Nakamura y la partida pues se pierde automáticamente, y es jugar alfil D5. Aquí comentar que a lo mejor podría haber sido mejor jugar un G, o siguiendo una de las líneas, un G4 y tras F por G4 alfil E2, y aunque hay ligera ventaja para las blancas, la partida podría haber continuado. No obstante, al realizar este alfil D5, la partida está perdida, y si queréis podéis pausar el vídeo y pensar como lo hizo Carlsen y intentad, bueno, pues hacer la jugada que en pocas jugadas pues sería definitivo para que perdiese la partida Nakamura. Bien, pues la jugada es torre de 7, clavando a la alfil, que como vemos pues al final está la torre de D2, la torre de Nakamura, y si quitas el alfil pues va a caer y no puedes defenderla ya que está en una casilla negra, ¿no? Aquí Naka jugó rey E6 para defender tanto con torre como con rey y así además atacar a la torre de Carlsen, pero Carlsen simplemente jugó torre de 8 manteniendo toda la presión y aquí Nakamura, bueno, pues intentó jugar jugó, mejor dicho, un C4, buscando pues si la posición de estas piezas queda sin mover, pues vamos a avanzar el peón que tengo adelantado, ¿no? Carlsen hizo lo propio, A6, C3, y en esta posición y tras torre por D5, las negras abandonaron, y es que aquí pues prácticamente están perdidas, ¿no? Hay varias líneas. También, de hecho, antes de este torre por D5, Carlsen podría haber jugado incluso alfil por D5 jaque, en caso de capturar en D torre y hacer estos cambios y volver a recapturar. Ahora jugarían las blancas al A7, C2, y el tema es que Carlsen haría un jaque con la dama, coronando, ¿no? Por lo tanto, el rey se tiene que retirar y le da tiempo a volver, por ejemplo, habría varias líneas, pues a volver para que las negras no coronen. Por otro lado, siguiendo otra línea y quitando, por ejemplo, el rey, vamos a volver un momentito, estaríamos en esta posición, no se captura de torre, se captura, por ejemplo, de alfil y rey F5. Aquí la continuación podría ser A7,
C2 y ahora las blancas jugarían este torre C8. Por lo tanto, aunque primero se haga un jaque y el rey se retire a H2, a la hora de coronar está cayendo la dama y posteriormente pues está coronando la dama blanca, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que hay varias líneas, pero todas conducen pues o tienen ventaja las blancas, ¿no? Por lo tanto, una partida en la que Naka pues fue un poquito más buscando las tablas, Carlsen lo estuvo intentando y al final con una imprecisión pues es suficiente para Carlsen para ganar la partida. No obstante, esta partida son los preliminares, así que seguramente se tendrán que volver a enfrentar y sabemos cómo es Nakamura, que tiene, bueno, pues un juego excelente, sobre todo en tiempos rápidos, y veremos futuras partidas en este torneo, seguro que tan interesantes como esta. Que tengáis un buen día y estamos en contacto. Hasta la próxima. Chao.